En este caso pasamos al reto 3, urbanismo y hábitat sostenible. Vamos a contar con Alberto Aznar Trabal, gerente de AUNSA. En este caso, Alberto va a entrar a través de un vídeo. Le doy paso. Buenos días. En relación al reto 3 relativo a urbanismo y al hábitat sostenible, lo primero que nos gustaría señalar es el ámbito al que nos estamos enfrentando en este reto. Por un lado, la magnitud de la ciudad de Valencia, que estamos hablando de 134 kilómetros cuadrados, y por otro lado, el número de viviendas que tiene la ciudad, que según los datos del Instituto Nacional de Estadística son más de 350.000. Esto nos da un alcance de que estamos ante la tercera ciudad de España y que al incluir tanto la esfera privada, los edificios, la vivienda, donde las personas desarrollan digamos, su parte más íntima, y al incluir también la esfera pública, el urbanismo, los viarios, las carreteras y demás, con ese tamaño de los espacios compartidos, el reto climático de eficiencia energética y de ahorro al que nos encontramos es de primera magnitud. El propósito de este reto es la adaptación y renovación de todas esas infraestructuras, equipamientos, edificios y viviendas para lograr la mayor eficiencia energética posible, minimizar esa demanda y ese consumo de energía y, en definitiva, lograr una ciudad donde tanto sus edificios como sus espacios públicos compartidos se acerquen lo más posible al objetivo de la neutralidad climática. En relación a las políticas públicas que estamos desarrollando desde AUNSA o desde la parte más de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, sí que nos gustaría señalar, por un lado, el plan de construcción de vivienda, donde ya incluimos o ya intentamos incorporar este reto planteando la construcción de 327 viviendas con no solo esa parte social de alquiler asequible, de incluir la perspectiva de género, sino también viviendas con eficiencia energética de calificación A y con edificios de consumo energético o de consumo energético casi nulo. Y por otro lado estamos actuando también en la regeneración y la renovación urbana de bloques de viviendas construidos en los años 60-70, donde pretendemos lograr ahorros de al menos un 80%. Esto nos sirve también para presentar la magnitud, como decía, del reto y la envergadura a la que nos encontramos, porque estamos hablando de que gran parte de ese parque de viviendas que está en la ciudad de Valencia son viviendas que ya tienen 30, 40 años y necesitan actualizaciones en relación a su eficiencia energética, en relación a la forma de obtener la energía, en relación a jardines verticales, ahorro de recursos y demás, y por otro lado, en relación a cómo distribuimos ese espacio público de la ciudad. ¿Qué pretendemos en este reto? Reducir la cuota, los consumos de calefacción convencionales para avanzar en esa descarbonización del sector y en lograr energía mediante energías renovables, fomentar el despliegue de redes y microredes de distrito, relacionado esto con los conceptos de comunidades energéticas, donde no solo edificios o barrios, digamos, con una cierta capacidad económica, sino cualquier barrio, cualquier edificio pueda incorporar estas comunidades energéticas y obtener, de hecho, un ahorro que con los precios que tiene actualmente la energía sea socialmente redistributivo y sea más eficiente y suponga una ventaja precisamente para esas rentas o esas familias más humildes. Fomentar el uso de las tecnologías que mejoren la eficiencia energética de los edificios. Estamos analizando o estamos empezando a utilizar también los sistemas SATE para recubrir esos edificios y promocionar, en definitiva, la digitalización de la edificación, incorporando también sistemas como el BREEAM, sistemas domóticos que nos permitan también continuar, obtener, fiscalizar o supervisar los consumos energéticos
y cómo está funcionando y cómo se está desarrollando cada edificio. Un poco por dar algunos ejemplos del estado del arte, de la situación, digamos, global de estas tecnologías o de estos objetivos con los que estamos trabajando, nos gusta este ejemplo que lo que pretendía en Latinoamérica mediante actuaciones relativamente sencillas que no conllevaban obra como tal, impermeabilizar mediante capas de pintura con un coste relativamente económico y, como decía, con una agilidad en la implementación bastante importante, pues lograr reducciones del consumo o reducciones de la temperatura interior bastante importantes. En ese sentido, o en el avance de esta tecnología, se diseñó el producto Impact 5000 Blasco, que es impermeable, que tiene un grado de reflectividad muy importante, que tiene un coste bajo y que permitía, digamos, con una simple capa de pintura, pues lograr una disminución de la temperatura interior de 2-3 grados. Esto, nuevamente, como señalo, tiene más efecto, tiene más importancia en esos edificios o en esas comunidades energéticas que por su situación socioeconómica tengan una factura de la luz, una factura de los consumos energéticos más importantes, y sería muy interesante como un ejemplo práctico para extrapolar precisamente en una ciudad como Valencia, con una temperatura muy agradable, pero como estamos viendo en este mes de junio, excesivamente elevada para el momento del año en el que estamos, y que además en el contexto pues de incremento de las temperaturas y demás que pueda tener lugar en los próximos años, pues hace más atractivo estas soluciones que sean rápidas, que sean asequibles y que estén al alcance de cualquiera. En relación a este reto, y por concretar algunas de las cuestiones en las tecnologías o en las categorías de tecnologías de las que estamos hablando, sí que nos parece importante señalar en las 5 principales categorías. Por un lado, los sistemas inteligentes de gestión de la energía y gemelos digitales. Por otro lado, los aislamientos térmicos, recubrimientos y revestimientos, esos SATES a los que estábamos haciendo referencia. Los sistemas de recuperación del calor, la optimización de los sistemas de generación térmica y, en definitiva, pues también la nueva Bauhaus europea. Esto tenemos que ponerlo, estas 5 categorías globales, tenemos que ponerlas también en relación, digamos, con los ejes desde los que estamos trabajando en materia de vivienda y de desarrollo urbano, en materia, como decía, de la construcción o el desarrollo de la vida privada dentro de las viviendas y el desarrollo, la ejecución de la vida comunitaria, los espacios públicos, viarios y demás. Ahí nosotros tenemos 4 ejes de actuación que creo que es importante citarlos para encajar estas 5 categorías y las 14 categorías que explicaremos a continuación dentro de esos 4 ejes, que por un lado el primer eje de actuación es la construcción de vivienda y el desarrollo de actuaciones urbanas, desde lo que puedan ser nuevos desarrollos urbanos, pues sectores que están por desarrollar, por generar esos viarios, luminarias, suelos residenciales y demás. Por otro lado, sobre lo que es, digamos, la ciudad consolidada, la rehabilitación de edificios y la regeneración urbana, como estamos hablando, zonas que ya se construyeron hace 40, 50, 60 años, pero que requieren de una actualización. En tercer lugar, la movilización de los recursos o de los inmuebles o de los ámbitos urbanos, edificios infrautilizados, que esto tiene que ver desde edificios que puedan estar cerrados por su estado de conservación hasta suelos residenciales privados o suelos públicos que puedan ser dotacionales pero que lleven o que todavía no se han desarrollado, y ponerlos en valor. Y estos 3 ejes, digamos, de construcción, de rehabilitación y de movilización deben hacerse también desde la perspectiva, que es otro de los objetivos o uno de los, eso es el campo principal de la compra pública innovadora, que es la colaboración público-privada
y además de esa colaboración público-privada, el feedback y la recepción de ideas, de soluciones innovadoras por nuestra parte. Y dentro de estas 5 categorías generales hay 16 subcategorías que son donde tenéis que encajar y presentar las respuestas al reto que os mandamos. Estas categorías tienen que ver, como estamos viendo, con la eficiencia energética, la gestión, las comunidades y demás. También con los aislamientos de diferentes tipos, incluso con los aislamientos vegetales y propiedades reflectivas y demás, o la posibilidad de la absorción de CO2, las soluciones constructivas innovadoras que permitan también la escalabilidad, o incluso también un aspecto que más nos interesa a nosotros es la industrialización de esas soluciones constructivas o de las soluciones de regeneración y de eficiencia energética. Los sistemas de climatización de diferentes tipos, con geotermia, con la red de aguas, con soluciones relativas a la nueva house y pretendiendo ese reequilibrio entre infraestructuras verdes y azules. Y en definitiva, con esto concluimos esta presentación del reto 3, teniendo en cuenta, como señalábamos, por un lado, la magnitud y la escalabilidad del reto en el ámbito de la ciudad de Valencia y de esa esfera privada y pública, y también la urgencia, la importancia, la necesidad de avanzar en estas soluciones que nos podéis proponer en relación a esa urgencia climática y a las necesidades sociales de vivienda pública, de dotaciones y equipamientos y demás. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Bueno, agradecer a Alberto la participación y vamos viendo cómo enganchan cada uno de los retos. Hemos escuchado antes a Vicky con el modelo energético y ahora en la parte de recuperación de viviendas empezamos a hablar de todo el parque que tenemos en la ciudad, 30, 40 años de edad en los edificios y la necesidad de enganchar con todo lo que estábamos viendo.